Dar el tema con Guillermo. Y creo que para hablar de la moda podríamos decir pues que nace con la misma humanidad, porque estaba pensando, me voy a poner así como que bien bíblico, pero no sé, me clavé algún tiempo leyendo mucho el Génesis y como que en los análisis de la Biblia del Génesis. Entonces, pues hay una interpretación que dice que el momento en el que Adán y Eva se hacen conscientes de sí mismos, es cuando dicen a la madre, estoy desnudo, o sea, yo criatura, o sea, estoy desnuda, y lo primero que hacen es cubrirse. Entonces es como, como decir, oye, ahí hay un insight interesante porque, o sea, la humanidad nace con el decir, oye, yo soy un individuo y necesito cubrir mi cuerpo. Y no puedes separar tu cuerpo de la ropa, o sea, porque muchas personas dicen, y yo lo llegué a pensar de que la moda es un tema frívolo, la moda es un tema que es como para artistas y para entretener a la gente que pues le gusta verse bien. Pero en realidad creo que si lo abordamos desde esa perspectiva, es algo mucho más, no sé cómo decirlo, pero como que mucho más intrínseco al ser humano. O sea, que hay una relación más profunda de la que te puede vender los medios de comunicación. Entonces, antes de hablar de todo esto, quiero que en tu definición nos expliques qué es la moda o cómo la defines tú, qué es la moda. La moda es un fenómeno, diría, muy interesante, porque precisamente se encuentra en la intransigencia, ¿no? En el ser y no ser. Es algo que puede ser explicado, no puede ser explicado enteramente como fenómeno económico y como una industria que se mueve por los intereses económicos, porque conlleva también el lado de las personas lo utilizan como autoexpresión y lo utilizan para identificarse. Entonces está como en esa coyuntura entre industria y expresión. Y pues qué interesante también pensar que la moda es nunca lo había visto desde el punto de vista bíblico, Sí, pero sí, o sea, no es ya bíblico tal cual, o sea, es más como que una interpretación, ajá. pero sí, o sea, como que, pues antes yo estaba muy clavado como que en la religión y como que fue el significado que le di de, ok, ¿cómo puedo iniciar esta conversación? Y dije, va, es una buena pregunta. Justo uno de mis autores favoritos escribe eso, de la humanidad cambió desde el primer momento en el que el primer neandertal decidió colgarse un collar de huesos y que eso significaría, o sea, significaba ya algo más, ¿no? El adorno es como muy intrínseco del ser humano, está desde antes que seamos los Homo sapiens, ya teníamos esa noción de adornarnos de alguna manera y me gusta también pensar que hay otro autor que dice que es un lenguaje que trasciende no solo la humanidad, sino el universo. Porque si un alien llegara hoy a la Tierra, dependiendo de cómo sea su uniforme, sabríamos si viene en paz o si viene a conquistarnos. Entonces, la manera en la que nos presentamos al mundo, yo creo que sí es este tipo de lenguaje no verbal, universal. Y, y sí, yo creo que como dices, la moda es y no es. Porque como te digo, no puede ser enteramente tomada como, sí, esto es súper filosófico y es con lo que nos expresamos y lo que nos diferencia, etcétera, etcétera. Eh, Porque también es un fenómeno industrial y cultural y muy relacionado a fenómenos ambientales. Y pues sí, yo creo que al final del día cada quien le va a dar una, una carga que como tú dices, hay mucha gente que lo descarta como la moda, o como tú lo descartabas. La moda es una industria súper superficial y algo frívolo y como no tiene una relevancia y en parte yo creo que las redes sociales han reforzado ese discurso, ¿no? Como esto de Bill Gates y Steve Jobs tienen una sola camiseta y la tienen en mil, tipo, el mismo color en mil modelos y el mismo pantalón en mil modelos, porque una persona inteligente no le dedicaría tiempo a su guardarropa y a pensar en cómo se visten, pero pues no. Es muy complicado porque es complicado e interesante porque yo creo que también viene de que esencialmente se ha vendido como una industria femenina, entonces es curioso como, no sé, los autos o la construcción se toman como industrias serias,
y son como inherentemente masculinas, y la industria del vestido es superficial, ¿no? Porque él le vende principalmente a las mujeres, por lo tanto no puede ser tan serio. Pero igual estaba viendo, depende mucho, ¿no? De regiones, de por ejemplo Francia, que es como la capital de la moda. eh, Creo, el último dato que revisé, la moda, la industria de la moda como tal es más del 3% de su Producto Interno Bruto. Entonces, supera a la industria automotriz y a la industria aeronáutica de Francia. La moda es más grande que esas dos industrias en aquel país, y para la gente en Francia, la moda es una verdadera industria y es algo que está en su herencia cultural y algo que debe respetarse y tomarse en serio. Y de hecho, la ensayista Susan Sontag escribió una vez que los franceses no tienen esa afinidad por considerar la moda algo superfluo. ¿Por qué? Porque ven que es algo que precisamente puede mover la economía y puede dictar la cultura. Y ya me estoy diciendo de más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Sí, de hecho, quiero eh, hacerte varias preguntas de todo lo que me vas ajá, diciendo, pero, va, dale, dale. la moda a la moda le gusta el poder. En donde está el poder es donde está la moda y es donde es quien dicta las tendencias. Si nos vamos un poco como la época en la que España era el epicentro del mundo, ¿no? España conquistando y colonizando todos estos países, las tendencias de moda globales se dictaban desde España. ¿Por qué? Porque tenía el capital social, económico y cultural que estaba extrayendo de todos los países colonizados. Entonces, como toda la estética de ese periodo es muy española, el trabajo en oro extremadamente elaborado, los textiles especialmente oscuros y negros, una vez que habían descubierto las formas de teñir de la región latinoamericana. Y de ahí, Francia, con el rey Luis, tomó como el poder y dijo, Francia va a ser la capital de la moda, porque él sabe como el poder político y cultural que existe en decirle a las personas que les debe gustar. Sí, como la industria del cine, ¿no? Por ejemplo, que pues sí hay una agenda en las películas del imperialismo cultural de Estados Unidos que de cierta manera permea y que pues la gente no se da cuenta, pero es como que todo un discurso que está ahí. Y lo que comentabas